La Mejor FM presenta Sembradores al Aire, un programa de recreación espiritual para usted. Orar no es pedir. Orar es ponerse en manos de Dios a disposición, a su disposición, y escuchar su voz en lo profundo de nuestros corazones. Muy buenos días, querido auditorio de La Mejor 107.9. Buenos días a todos aquellos que nos escuchan. Buenos días, Padre Ovegario. Los saluda el Padre Rubén Antolín González. Y les damos la bienvenida a este su programa, Sembradores al Aire. Comenzamos nuestro programa con la oración de la mañana. Muy buenos días, saluda el Padre Ovegario Madera. Vamos a encomendarnos a Dios este sábado, sabadito, último ya de este mes de marzo. Vamos a dirigirnos a Dios diciendo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los hombros traigo cargados de graves culpas, mi Dios. Dadme esas lágrimas vos y tomad estos pecados. Yo soy quien ha de llorar por ser acto de flaqueza, que no hay en naturaleza más flaqueza que el pecado. Y pues andamos trocados, que yo peco y lloráis vos. Dadme esas lágrimas vos y tomad estos pecados. Vos sois quien cargar se puede estas mis culpas mortales, que la mejor de estas tales a cualquier peso excede. Y pues que son tan pesados aquestos hierros, mi Dios, dadme esas lágrimas vos y tomad estos pecados. Al Padre, al Hijo, al amor, alegres cantad, criaturas, y resuenen las alturas, toda gloria y todo honor. Amén. Es un himno propio de hoy sábado que rezamos en las laudes y pues nos invita, claro, a reconocernos como somos, débiles, frágiles ante Dios, pero sobre todo que estamos con ese corazón arrepentido invocando su misericordia y con esa confianza de que seremos escuchados por Él. Así que pues vayamos a ser iluminados con la palabra, ya que la palabra de Dios siempre nos da pauta, siempre nos guía y es la que nos alimenta, especialmente en este caminar de Cuaresma. Pues mucho se dice de la médula que nos dirige, ¿verdad?, la palabra del Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, meditando este pasaje del Evangelio, una de las cosas que nos puede llamar la atención es cuando vamos a hacer nuestro examen de conciencia, que empezamos a analizar los mandamientos y a lo mejor podemos, en vez de iniciar con el primero, con el segundo, ¿verdad? Que nos invita pues a no tomar el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Y pues si estamos cumpliendo el primer mandamiento, pues estamos cumpliendo el resto de los demás, porque el primero pues es la base de todos los demás mandamientos, ya que dice, pues amarás a Dios sobre todas las cosas. Y este es el que nos fortalece o es el que nos incita
a poder vivir el resto de los mandamientos. La ley nos dice que se debe amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Pero, ¿cómo? ¿Qué significa esto? Pues el problema del amor es siempre el punto de referencia. El cristiano, el católico, tiene como único punto de referencia a Cristo. Es decir, al amar tenemos que hacerlo de la misma manera que Él lo hizo, hasta dar la vida por el ser amado. El mandamiento expresado por la ley y por Cristo implicaría dar la vida por Dios. Y pues ese darnos cuenta de que no somos perfectos, ¿verdad? No podemos compararnos con los demás y decir yo soy mejor que aquella persona porque yo no hago esto, ¿no? Quizás tú no estás haciendo eso, pero estás haciendo cosas a lo mejor más fuertes que aquella persona. Entonces, allí no hay que ponernos en ese lugar de decir, Señor, yo soy perfecto, yo cumplo lo que tú me pides. No, no, no. Tenemos que ser humildes, sencillos y saber que todos ofendemos a Dios de una u otra manera. Así que hoy en este día se nos invita pues a reflexionar, ¿verdad? ¿Cuánto amo yo a Dios? ¿Realmente yo estoy cumpliendo los mandamientos? No para dar un aspecto y los demás vean que yo sí lo vivo, no, sino realmente lo estoy haciendo porque confío en que Él me ve, en que Él me perdona, en que Él me escucha. Yo creo que ahí podemos cuestionarnos mucho y decir, ¿cómo estoy cumpliendo yo los mandamientos? ¿Cómo estoy viviendo yo mi autenticidad ante Dios, verdad? Si soy un auténtico cristiano simplemente auténtico desde el corazón, o simplemente vivo de apariencias. Y en este contexto estamos en el tiempo de la Cuaresma. Una de las actividades, de los actos que nosotros hacemos de ordinario en la Cuaresma es confesarnos. Y muchas veces nos cuestionamos, muchas veces no vamos, muchas veces aunque tenemos los viernes del perdón, que ayer tuvimos en la Divina Providencia y en el Sagrado Corazón, y vaya que se acudió mucha gente, pues de todas maneras pues es poca la participación. Pero ¿por qué nos confesamos? ¿Por qué nos confesamos, Padre Gregario? ¿Por qué nosotros tenemos que confesarnos por lo menos una vez al año? Es lo que dicen los preceptos generales de la Iglesia, ¿verdad? Sí. Pues desafortunadamente en la actualidad millones de cristianos parecen haberse olvidado del sacramento de la reconciliación, pues se ha convertido en algo impopular, en algo que no nos gusta, pues ha quedado en desuso por muchos cristianos, en algo pasado de moda. A cambio de ello se han puesto de moda los psiquiatras, los médiums, los adivinos, los consultores matrimoniales y los abogados. Sí, pues efectivamente surge la cuestión esa de ¿y yo por qué me tengo que confesar con un hombre que es igual o a lo mejor de pecador que yo, ¿verdad? Pero bueno, ¿por qué vamos? Porque tenemos la necesidad de sentirnos en paz, ¿verdad? ¿En paz con quién? Conmigo, en paz con Dios y en paz con todo lo que te rodea. Entonces, el sacramento de la confesión no es un sacramento que haya sido formado por la Iglesia, sino que fue instituido por el mismo Jesucristo. Y podemos constatarlo en los evangelios, especialmente en el evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 19 al 23, donde dice que nuestro Señor Jesús, una vez resucitado, llegó a donde estaban los apóstoles a puertas cerradas y les dijo, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo, a quienes les perdonen los pecados, se les quedarán perdonados, a quienes no se los perdonan, pues no, les quedan sin perdonar. Entonces, es un sacramento instituido por el mismo Jesús. ¿Para qué? Para darnos paz, para darnos tranquilidad en el corazón. Así que pues es un sacramento instituido por Dios y es ahí lo bonito, ¿no? De ver la misericordia del Señor que pues no manda ángeles o otro medio para absolvernos de los pecados, ¿no? Lo instituyó en hombres ordinarios, pecadores también. ¿Para qué? Para prolongar su misericordia. Así que pues ahí está el gran amor que nos tiene el Señor. Yo pensé, Padre, que tú eras ángel, Así es que, qué decepción. Nada. Constantemente escuchamos precisamente, como tú ya lo decías, frases de yo no me confieso, yo me entiendo directo con Dios, yo me confieso directamente con Él. Lo que tú ya decías, no tengo por qué decirle mis pecados a un hombre que es igual a mí o peor, no robo, no mato, así que no tengo por qué confesarme. O a veces, no sé si contigo te ha pasado que algunas personas llegan, Padre, pues no he matado, no he robado, dígame qué pecados puedo tener, yo no tengo ninguno. Entonces, en estas expresiones vemos una falta de conocimiento de este sacramento y por consiguiente se le da poco valor. Es necesario quitar los prejuicios que
que los muchos católicos hayan deformado la visión del sacramento de la reconciliación. Pues esta situación parece ser fruto de 3 razones. ¿Nos compartes la primera, por favor? Claro que sí, dice, muchas personas por ignorancia, fíjate, o porque se les ha presentado una visión errónea de Dios, tienen una idea equivocada sobre quién es Él. Para muchos, Dios es un inspector que se dedica a contar los pecados de los hombres, un juez implacable que espera el momento en que hagamos algo malo para dictar su sentencia. Esta imagen distorsionada de Dios no resulta atractiva y ocasiona que las personas se alejen de Él y no hagan nada para volver a Él. Pues es lo contrario a lo que nos leíamos en el Evangelio, ¿verdad? Como pues un Dios justiciero, un Dios que es juez, pues es lo contrario a un Dios de misericordia que nos presenta siempre el Evangelio. El segundo paso es el concepto de pecado. Parece haber desaparecido en la sociedad. Vemos que la palabra pecado se menciona lo menos posible. Aparentemente ya nadie comete pecados, cuando mucho se habla de cometer errores o de tener malos hábitos. Esto lleva a una tolerancia excesiva de los malos actos y a una deformación de las conciencias. Vemos como poca formación en la conciencia, el poco sentido del pecado, y si a esto le agregamos las tendencias de la nueva era, en el sentido de que pues estamos pues de pronto malformados, de pronto que estamos decodificados, es la palabra que mucho toman estas tendencias, y pues a vivir, ¿cómo era este dicho de a vivir y a comer y a disfrutar, que el mundo se va a acabar? Y todas estas situaciones que de pronto pues van alejando a las personas de Dios, y pues van haciendo una cultura permisiva en todos los sentidos. Y fíjate que sí es verdad, yo, bueno, y tú y todos vemos en las parroquias que un niño que se está preparando a recibir el sacramento de primera comunión o confirmación, pues le estamos pidiendo una formación cristiana, y no es para complicarle la vida, ¿no? Es para ayudarle a formar una conciencia a este niño que está adentrándose en esta sociedad donde hay un materialismo y un hedonismo tan fuerte que es lo que se está viviendo hoy en día. Entonces, pues si no tenemos una formación bien cristiana de nuestra conciencia, pues nos va a dar igual hacer y deshacer de cuanto queramos, ¿verdad? Entonces, en la actualidad se busca hacer un cristianismo a la medida. Se acepta el plan de Dios siempre y cuando no nos moleste o nos incomode. De ahí surgen expresiones como todos lo hacen, yo hago lo que quiero mientras no moleste a nadie, es mi vida, es mi cuerpo, yo sé lo que hago con él. Así entre muchas más expresiones. Es más cómodo seguir viviendo como hasta ahora, aunque nos sintamos mal con nosotros mismos, no nos sintamos mal con nosotros, que pensar en convertirnos. ¿Para qué nos convertimos? Ya que la verdadera conversión implica un esfuerzo y el abandono de costumbres o estilos de vida arraigados. Y te das cuenta de cómo vivimos en una sociedad más frustrada, en una sociedad más vacía, en una sociedad más triste, en una sociedad más deprimida, en una sociedad más desanimada, más suicidios, más intentos de suicidios, jóvenes más solos, jóvenes sin sentido de vida. Exactamente, y pues todo esto parte del abandono, nos hemos alejado de Dios, hemos permitido todo, pero pues no hemos permitido a Dios. Y debemos redescubrir a Dios como lo que es, como nuestro Padre, aquel que nos ama a pesar de nuestros defectos, nos ama tal como somos, tanto nos ama y es tan paciente con nosotros que es Él mismo quien nos ofrece el perdón para que tengamos vida eterna, pidiéndonos a cambio una conversión, un cambio de vida, un volver nuestra mirada hacia Él a través del sacramento de la reconciliación. Pues es la invitación, es la actitud de ponernos pues en las manos de Dios, que nos abandonemos en su misericordia y que experimentemos pues el perdón de nuestros pecados, que reconozcamos nuestras limitaciones, que reconozcamos nuestros vacíos, que reconozcamos pues que necesitamos ser sanados por nuestro Padre Dios. Efectivamente, yo creo que no hay mejor experiencia que experimentar la misericordia del Señor cuando vamos arrepentidos, con vergüenza y con lo que tú quieras ante el confesionario, con el sacerdote. Así que, pues, ¿para qué dejar pasar el tiempo? ¿Para qué dejar para otro día lo que hoy puedes hacer? Ir a acercarte con Dios y decirle, perdóname. Y muy bien, pues ya continuando un poquito con nuestra reflexión catequética sobre la familia, tras haber considerado días anteriores, sábados anteriores, el papel
de la madre, del padre, de los hijos, de la familia. Hoy es el turno de los hermanos. Hermano y hermana son palabras que el cristianismo quiere mucho, y gracias a la experiencia familiar son palabras que todas las culturas y todas las épocas comprenden. El vínculo fraterno tiene un sitio especial en la historia del pueblo de Dios, que recibe su revelación en la vivacidad de la experiencia humana. El salmista canta la belleza de la relación fraterna. Vean qué dulzura, qué delicia convivir los hermanos unidos. El Salmo 132. Y esto es verdad, la fraternidad es hermosa. Jesucristo llevó a su plenitud incluso esta experiencia humana de ser hermanos y hermanas, asumiéndola con el amor trinitario y potenciándola de tal modo que vaya mucho más allá de los vínculos del parentesco y pueda superar todo muro de extrañeza. Sabemos que cuando la relación fraterna se daña, cuando se arruina la relación entre hermanos, se abre el camino hacia experiencias muy dolorosas, de conflicto, de traición, de odio, de soberbia. El relato bíblico de Caín y Abel constituye el ejemplo de este resultado negativo. Después del asesinato de Abel, Dios pregunta a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Lo escuchamos en Génesis en el capítulo 4. Es una pregunta que el Señor sigue repitiendo en cada generación. ¿Dónde está tu hermano? Y lamentablemente en cada generación no cesa de repetirse también la dramática respuesta de Caín: no sé, ¿soy yo el guardián de mi hermano? Entonces es algo que se sigue viviendo hoy en día a diestra y siniestra, de esta forma en cómo entre los hermanos pues hay esa discordia y esa mala relación de fraternidad. La ruptura del vínculo entre hermanos es algo feo y malo para la humanidad. Incluso en la familia, ¿cuántos hermanos riñen por pequeñas cosas o por una herencia y luego no se hablan más, no se saludan más? Esto es feo. La fraternidad es algo grande. Cuando se piensa que todos los hermanos vivieron en el seno de la misma mamá durante 9 meses, vienen de la carne de la mamá. Es triste para los papás. Yo muchas veces me pongo en su sitio, pues la madre que sufre la división de sus hijos, la madre que sufre el ver sus hijos cómo se pelean, cómo están enemistados, pues en el sentido ese es cuando está la mamá presente, pero también vemos casos muy tristes de hermanos que se pelean, que se dividen cuando hay una herencia de por medio. Yo creo que esto es el pan de cada día. Fíjate que sí es algo que se está viviendo todos los días, diría yo, y a veces por pequeñas cosas así sencillitas llegan a hacerse como la levadura, ¿no? A ocupar un espacio enorme e incluso a dejarse de hablar, ¿verdad? Hay hermanos que incluso hasta se buscan para darse muerte, y es algo, pues, es algo muy feo. La ruptura del vínculo entre hermanos es algo horrible y malo para la humanidad. Incluso en la familia, ¿cuántos hermanos pelean, riñen por cosas pequeñas? Pues muchos. O por una herencia, no se puede romper la hermandad. Pensemos un poco, todos conocemos familias que tienen hermanos divididos, que han peleado, y pues yo creo que es pedirle al Señor por estas familias. Tal vez en nuestra familia hay algunos casos para que les ayude a reunir a los hermanos, a reconstruir la familia. Y pues sí, es algo, la hermandad es un regalo que Dios nos da, ¿no? A veces yo veo a familias que son numerosas y son unidos, ¿no? A veces veo familias muy pequeñitas y lamentablemente cada quien por su lado, ¿verdad? Como que unos desconocidos totalmente. Entonces Dios nos da el regalo de la hermandad, y ese es un vínculo tan grande que dice, pues no lo podemos romper, ¿verdad? Porque pues provenimos de una madre, de una misma sangre, y vamos a permitir que el odio rompa ese vínculo. Pues no tendría por qué, pero pues sucede. La fraternidad no se debe romper, y cuando se rompe sucede lo que pasó con Caín y Abel. Cuando el Señor pregunta a Caín dónde estaba su hermano, él responde: pero yo no sé, a mí no me importa mi hermano. Esto es feo, es algo muy doloroso de escuchar. En nuestras oraciones siempre pidamos por los hermanos que se han distanciado.
El vínculo de fraternidad que se forma en la familia, entre los hijos, si se da en un clima de educación abierto a los demás, es la gran escuela de libertad y de paz. En la familia, entre hermanos, se aprende la convivencia humana, cómo se debe convivir en sociedad. Tal vez no siempre somos conscientes de ello, pero es precisamente la familia la que introduce la fraternidad en el mundo. A partir de esta primera experiencia de fraternidad, nutrida por los afectos y por la educación familiar, el estilo de la fraternidad se irradia como una promesa sobre la sociedad y sobre las relaciones entre los pueblos. Y efectivamente en la familia es ahí donde aprendemos, es nuestra primera escuela, ¿verdad? Ahí se nos enseña a amar, ahí se nos enseña a respetar, y lo hacemos a través de los hermanos. Entonces, yo creo que pues todos allí, aunque haya hijos únicos, pero pues ahí en la familia aprendemos a tener ese vínculo de fraternidad tan bonito. Hablamos de la formación de la conciencia hace un rato, entonces también en la familia se nos forma en la conciencia, se nos forma en los hábitos y también en las virtudes. La bendición que Dios en Jesucristo derrama sobre este vínculo de fraternidad lo dilata de un modo inimaginable, haciéndolo capaz de ir más allá de toda diferencia de nación, de lengua, de cultura e incluso de religión, pues somos hermanos y así de sencillo, nos lo ha dado ese vínculo que no podemos romper. Piensa en lo que llega a ser la relación entre los hombres, incluso siendo muy distintos entre ellos. Cuando pueden decir esto, este es precisamente como un hermano, esta es precisamente como una hermana para mí. Esto es hermoso, dice el Papa. La historia, por lo demás, ha mostrado bastante que incluso la libertad y la igualdad, sin la fraternidad, pueden llenarse de individualismo y de conformismo, incluso de interés personal. Yo me he tocado ver cómo algunos son hijos únicos y luego tienen un lazo de fraternidad muy fuerte con algún primo hermano, con algún amigo, y hacen esa expresión que dice aquí, este es para mí precisamente un hermano, y pues es un vínculo que se va formando, y pues que sin duda alguna nos lleva a una buena relación con aquella persona como un hermano. Pues es interesante cómo... Y bueno, la fraternidad en la familia resplandece de modo especial cuando vemos el cuidado, la paciencia, el afecto con los cuales se rodea al hermanito o a la hermanita más débiles, enfermos o con discapacidad. Los hermanos y hermanas que hacen esto son muchísimos en todo el mundo, y tal vez no apreciamos lo suficiente su generosidad. Y pues esto en los hermanos aprendes tú allí a servir, aprendes tú a ayudar, aprendes tú a escuchar, aprendes a perdonar, pues ahí aprendes todo. Pues aprendes, pero luego a veces ya en la práctica, ya de grandes, pues cómo lo olvidamos, ¿verdad? Sí. Como si aprendemos como de niños, pues se nos olvida, nos peleamos, te enojas, te jalan las greñas, te agarran a trancazos, y ya a la hora se te olvida, es más, a los 15 minutos convives, ¿no? Y pues más si eres el hermano mayor, ¿verdad? Si eres el hermano mayor te toca hacer ejemplos, si eres el hermano mayor te toca hacer guía, y entonces va en este sentido. Tener un hermano, una hermana que te quiere es una experiencia fuerte, impagable, insustituible. Lo mismo sucede en la fraternidad cristiana. Los más pequeños, los más débiles, los más pobres deben enternecernos, tienen derecho de llenarnos el alma y el corazón. Si ellos son nuestros hermanos y como tales tenemos que amarlos y tratarlos. Cuando esto se da, cuando los pobres son como de casa, nuestra fraternidad cristiana cobra de nuevo vida. Es el sentido de la hermandad, de lo que decía, como la palabra hermano en el contexto cristiano toma un nuevo sentido, ¿verdad? De acoger, de servir, de estar al pendiente, de buscar al hermano, no solamente al que es de sangre, sino también al que necesita, al pobre, al más necesitado. Ahora sí, a los pequeños del reino de Dios. Y cuando los hermanos son muchos en familia, el más grande ayuda al papá, ayuda a la mamá, ayuda a cuidar a los más pequeños. Y esto es un hermoso trabajo de ayuda entre los propios hermanos. Y efectivamente siempre el hermano mayor es el que como que es el que le cae más a la carga, por así decirlo, porque es aquel que va a dar ejemplo, es aquel que va a ayudar a sus hermanitos,
que va a ayudar a su papá, que va a ayudar a su mamá en el cuidado, en el trabajo, y es bien curioso que siempre con el hijo mayor, pues como que los papás son un poquito más, más estrictos, pero sin duda alguna es una buena formación que se le da, y pues siempre el hermano mayor es el que ayuda a los demás. Y bueno, pues los cristianos en efecto van al encuentro de los pobres y de los débiles, no para obedecer un programa ideológico, sino porque la palabra y el ejemplo del Señor nos dicen que todos somos hermanos. Este es el principio del amor de Dios y de toda la justicia entre los hermanos. Yo invito a que quienes me estén escuchando, pues tengamos en cuenta a nuestros hermanos, ¿verdad? Hay familias muy numerosas, hay familias pequeñitas, pero no importa aquí cuántos hermanos somos en la familia. Aquí lo que importa es cómo nos tratamos, ¿verdad? Porque podrán haber familias muy numerosas, pero pues se tratan demasiado mal, y pues de qué sirve eso. Entonces es tener en cuenta en ese momento a nuestros hermanos en mente, y pues pedirle a Dios, ¿verdad? Pedirle a Dios por ellos desde el corazón, para que entre nosotros nunca se vaya a romper esa fraternidad. A mí me ha tocado ver incluso o platicar con algunas personas que dicen: padre, me hubiera gustado mucho tener una hermana, no sé lo que es tener una hermana. Otros dicen: padre, me hubiera gustado tener un hermano, no sé lo que es tener un hermano. Entonces, quienes tenemos tenemos un hermano, tenemos una hermana, pues hay que darle gracias a mi Padre Dios, hay que tratarlos como lo que son nuestros hermanos, que ese vínculo de fraternidad que hay entre nosotros nunca se vaya a romper, aún así de por medio de una herencia o un problema. No hay que permitir ese tipo de rupturas, porque realmente es algo muy triste. Hoy más que nunca es necesario volver a poner la fraternidad en el centro de nuestra sociedad tecnocrática y burocrática. Entonces también la libertad y la igualdad tomarán su justa entonación. Por ello, no privemos a nuestras familias con demasiada ligereza, por sometimiento, por miedo, de la belleza de una amplia experiencia fraterna de hijos e hijas. Y no perdamos nuestra confianza en la amplitud del horizonte que la fe es capaz de sacar de esta experiencia iluminada por la bendición de Dios. Pues bueno, ahí está una pequeña reflexión que nos hace sobre los hermanos y hermanas. Así que recordemos que un hermano, una hermana es una bendición de Dios, en la cual Dios derrama su amor, Dios derrama su misericordia en nosotros, y quienes tenemos un hermano, una hermana, agradezcamosle al Señor por ese regalo tan bonito de la vida, de su amor, y cuidemos, ¿verdad? Cuidemos a los hermanos. Siempre un hermano es un apoyo, y a veces entre la amistad se dice que los amigos son la familia que uno elige. Entonces pues hay que agradecerle al Señor por este regalo tan bonito de la fraternidad. Y pues un saludo para todos los que tienen hermanos, hermanas que nos estén escuchando, ¿verdad? Porque pues es algo maravilloso que Dios nos da, el tener un hermano, una hermana. Y pues bien, ya para concluir, pues muchas personas me han dicho que nos escuchan, que nos ven por internet, y pues quieren que les mandemos saludos, pero tenemos muy poquito tiempo, y si nos ponemos a mandar saludos de uno por uno se nos va a ir el espacio. Pero créanme lo que pedimos a Dios por ustedes en la Eucaristía, yo de modo especial, y pues les saludo donde quiera que nos estén escuchando, de allá de Estados Unidos, de aquí, de diferentes partes de México. Y hoy quiero saludar de modo especial allá a una gente que es de un pueblo que se llama Huejuquilla, el Alto Jalisco, allá desde Tenzompa hasta San Pedro de la Sierra, ¿verdad? Todos aquellos que nos están escuchando allá por Huejuquilla, reciban un saludo de mi parte, y pues aquí los seguimos esperando cada 15 días para que escuchen este programa de Sembradores de Fe. Se despide un hermano, el padre Ovegario Madera Montelongo, vicario parroquial de San José Obrero. Muchas gracias por acompañarnos. Excelente fin de semana. Mañana los esperamos en domingo, y Dios les bendiga. Hasta la próxima.